Entonces voy a predicar la palabra de Dios. Voy a titular, vamos a abrir la Biblia, o vamos a mirarla en pantallas, Job 25, verso 4 y 6. El libro de Job, ¿quién lo escribió? Un hermano que me diga quién escribió el libro de Job. Dicen los expertos que lo escribió Moisés. Moisés, dicen algunos. Lo escribió Moisés. Moisés, me quito el sombrero. Qué hombre para escribir. Escribió el Pentateuco, 5 libros. Y si escribió Job, me le quito el sombrero. Job 25, versos 4 y 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Siga, por favor. Todos leamos el otro. Cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano. ¿Lo volvemos a leer? Volvamos a leer. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Sigan. Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano. Tomen asiento, hermano. Yo quisiera preguntarles, ¿qué dicen ustedes de ese texto? Complicado. Si el escritor dijo que ni la misma luna ni las mismas estrellas son limpias delante de Dios. Complicado. Entonces yo quiero compartirles un tema que lo he titulado ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Y en este tema quiero, hermanos, que al finalizar de esta enseñanza podamos comprender tanto la iglesia, tanto nosotros como iglesia, como los amigos que nos acompañan esta mañana, podamos comprender con claridad la importancia de la justificación como un regalo de Dios para la humanidad. Entonces yo creo que al finalizar usted entienda que es un regalo de Dios. Y hermanos, usted que lleva ya sus años en la iglesia, lo valore, lo aprecie. Y los amigos que esta mañana nos acompañan, que de pronto no conocen mucho de evangelio, puedan entender la bondad de Dios para con la raza humana. Cuando uno lee este libro de Job, que es muy bonito, es el hombre de la paciencia, uno ve que ahí alrededor de él, cuando estuvo en la enfermedad y en la mala, hubieron unos amigos que vinieron a darle consejos. Y Bildad, que era el más joven, él le da este consejo o menciona estas palabras. Y yo digo aquí en mis notas que dentro de todo el argumento de este hombre, dijo que el hombre es un gusano. Y cuando yo pensé gusano, digo, ¿cuándo es uno gusano? De pronto cuando hemos sido engendrados por nuestro Padre somos una miniatura, ¿verdad? Y nos concibió nuestra madre y nacimos y hoy somos lo que somos. Pero también cuando yo veo esa palabra gusano es para que nadie hoy vaya a creerse que es el más grande, el más sabio, el más poderoso. Para nosotros como iglesia, el único grande y poderoso es nuestro Dios. Todos nosotros somos gusanos. Y por lo tanto, inmundo ante Dios, ya que ni la misma luna, ni las estrellas son limpias delante de la santidad de Dios.
Entonces ese hombre dijo una gran verdad. Antes de la cruz, nadie, pero nadie, por bonito, por rico, por poderoso, podía decir que era justificado. En otras palabras, hermanos y amigos, antes de la cruz de Cristo, toda la humanidad estábamos perdidos, sentenciados a hacerle compañía al diablo en el infierno. Bueno, este hombre dijo una gran verdad. Ahora, vamos a mirar el Salmo 14, versos 2 y 3, para que ustedes me vayan entendiendo. El que escribió este salmo dijo: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero lo que encontró fue que todos se desviaron, a una se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De eso va a entender que Jehová miró a ver si había un hombre justo. No encontró ninguno. Como dije ya, todos perdidos. Y Romanos 1, del 10 al 12. Pablo vuelve a evocar este salmo. Y escribió esto: como está escrito, Romanos 1, 12. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo diría, lamentable la situación de la raza humana. Obvio que esto no lo aprendemos en la universidad, ni en la cátedra de los hombres. Esto lo dice la palabra de Dios. Y esta mañana yo digo, bendita la palabra de Dios, que nos dice la verdad de las cosas. Entonces esta mañana pretendo, con base en la palabra de Dios, mostrar que hoy estamos a ¿cómo? 16 de febrero del año 2025. Cuando han transcurrido 2623 años aproximadamente de que este hombre dijo esto, sí podemos decir que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Si me están entendiendo, hermanos, yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes sienten en su corazón, en lo profundo debe ser, que ustedes han sido justificados por la obra de Cristo? Pero que para que vamos entendiendo esto, quiero definir qué es la palabra justificar. La palabra justificación puede ser definida como el acto judicial de Dios por medio del cual, basado en la obra meritoria de Cristo impartida al pecador y recibida por la fe, Dios declara al pecador absuelto de pecado, liberado de su pena y restaurado como justo. Y quiero ser muy escueto esta mañana con la iglesia y con los amigos. No somos los hombres los que perdonamos pecados. La religión tradicional nos enseñó eso. No son los hombres. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y el único que puede absolvernos es Dios. Y hablando jurídicamente, es un acto declarativo por el cual se declara al pecador libre de culpa y de las consecuencias del pecado. Les voy a contar algo de mi testimonio. Yo hace 56 años, era un joven de 17 años, llegué a la iglesia, año 1969. Le entregué mi corazón al Señor y de ese momento fui transformado. Mis pecados fueron perdonados
y de ahí para acá vivo una vida apartada del pecado, porque el pecado, ya no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de Satanás, ni de la droga, ni del licor, ni la parranda. Desde ese momento vivo una vida diferente. Y yo creo que cada hermano tiene una historia parecida a la mía. Desde el momento que aceptaron al Señor, vida nueva. Y eso es lo que la gente a veces extraña. Usted fue que le lavaron el cerebro. ¿De qué le pasó? A mí me dijeron mis compañeros de estudio, perdonen las palabras, usted fue que se embobó. No. Simplemente, Señor me transformó, me cambió y me hizo una nueva criatura. Por favor, denle un aplauso al Señor. Y la justificación es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. La justificación por la fe. Y quiero ver en cada esta mañana, no por las obras, porque las obras nuestras no nos justifican. Eso que hace unos golpes de pecho, que andar de rodillas, que subir a Monserrate, eso lo inventó la religión. La justificación es un acto de fe en el que murió en la cruz del Calvario. Sí. Y no hay ninguna otra religión en el mundo que tenga semejante enseñanza. Ni el islamismo, que tiene tanta corriente allá en el Medio Oriente o en el mundo, ni el budismo allá en el Lejano Oriente, ni las religiones tradicionales, ni las filosofías tienen una doctrina como esta de la justificación que tiene la Biblia. No solo es una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución al problema más grave de la humanidad. Yo siempre he predicado que la hecatombe más grande de la raza humana no fue la bomba de Hiroshima, ni fue la bomba de Nagasaki, ni fue la tragedia de Armero, ni fue la pandemia del año 2018. 19. Ni fue la pandemia. La epidemia más grande y el problema más grande del hombre es el pecado. El pecado. Su propia injusticia y la ruptura de su relación con el Creador. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la tierra se convirtió en una provincia del universo en rebelión contra Dios. Y cuando hago provincia es porque el universo tiene muchos planetas y constelaciones. Pero la tierra se convirtió en una provincia en rebelión contra Dios. Y ese es el efecto que vemos hoy en día de las guerras, del pecado, de la violencia, de todo lo que la gente hace. Allá afuera va uno y usted encuentra los efectos del pecado, de la maldad. Y Dios bendiga este rinconcito aquí, donde aquí está el reino de Dios entre nosotros. Y podemos alabar a Dios con libertad, y podemos adorarlo, y podemos sentirlo a Él en nuestros corazones. La justificación por la fe es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. En el corazón, o es el corazón del Evangelio, la buena noticia de la Biblia, las buenas nuevas para el hombre. Yo sí, lo decimos muy jocosamente en nuestras iglesias, el mejor lugar donde usted haya podido venir esta mañana es este lugar. Ahora que veníamos, está la ciclovía, los perritos, los gaticos, la gente para arriba y para abajo. Pues yo no voy a decir que eso no está bien hecho, la gente está buscando salud. Pero la gente entretiene en eso. Pero a Dios en su corazón. O un canto para Dios. Pero aquí le hemos cantado a Dios. Y esta mañana el cielo está abierto para nosotros. Bueno. Un aplauso fuerte, fuerte para el Señor. Entonces voy a hablar después de esa parte introductiva.
quiero hablar de 3 imputaciones. Y quiero que al final usted la entienda perfectamente y tome una decisión, si aceptarlas, reconocerlas o ignorarlas. Usted tiene libre albedrío, pero aquí está la presencia del Espíritu Santo, que es la que puede convencer al hombre. Mis palabras son humanas, yo soy Ángel Miro Camacho, pero yo estoy aquí arropado esta mañana por la presencia del Espíritu Santo y espero que Él me dé palabras que tengan poder. Voy a hablar de 3 grandes imputaciones. Voy a pedirle aquí a producción, me conecte ahí Isaías 52:3. Vamos a mirarlo en pantalla. Esto lo dijo Isaías 2500 años antes de Cristo. Porque así dice Jehová: de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Voy a pedir que usted lo lean, por favor. Léanlo. Bueno, ese versículo nos habla de 2 escenarios. El primero es el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán nos vendió a todos, a toda la humanidad, los que existían ahí, los que íbamos a existir a través de los siglos, los vendió a todos. Es decir, para que me entiendan, en el huerto del Edén, Adán me vendió al pecado y toda su descendencia, pecadores, culpables ante Dios. Pero el resto del versículo dice: por tanto sin dinero seréis rescatados. Esa segunda parte del versículo nos habla de la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo pagó lo que Dios exigía con su sangre preciosa y nos amistó. Y nosotros, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no le debemos nada a Dios. Estamos en paz con Dios. La obra de Cristo nos ha arropado a los que hemos creído en Él y nos ha asegurado la justificación. Y vamos a mirarlo entonces en detalle. En estos 2 escenarios, ¿cuáles? El huerto del Edén y la cruz del Calvario, sucedieron 3 imputaciones. Pero vamos a pensar qué es imputación. Aquí los que son abogados saben de leyes, saben de esto. Y la palabra imputar significa atribuir, adjudicar, asignar, poner en la cuenta de una persona. Una vecina le dice a la policía: vea, este señor me robó a mí una gallina. Usted queda imputado de que robó una gallina. Vamos a hacer la investigación si se la robó o no se la robó, pero está imputado. Y si el hombre demuestra que no se la robó, libre, pero si demostró la ley que se la robó, para la cárcel. Más o menos. Y esta palabra se refiere a atribuir, culpar, denunciar, delatar, acusar, incriminar o tachar a alguien de responsabilidad, de un consentimiento responsable o de formular cargos por haber cometido un delito. Eso es imputar. Entonces vamos a hablar de las 3 imputaciones y quiero ser claro para que me entiendan. El pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana. Todos. Vuelvo a repetir: bonitos, feos, ricos, pobres, negros, blancos, todos. Vamos a mirar Romanos 5:12. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo sobre esto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán.
Y por el pecado también vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y está hablando en tiempo pasado. No dijo Pablo, van a pecar o están pecando. Porque eso lo cargamos desde el huerto del Edén. Todos pecaron. Y otro versículo más. Romanos 5, 18, 19. Así que como por la transgresión de uno, ¿cuál uno? Adán, vino la condenación a todos los hombres. Entonces, todos. Adán nos vendió. Yo diría, con todo respeto, sinvergüenza, irresponsable Adán. Por eso digo que el pecado es la hecatombe más grande por encima de Hiroshima, de Nagasaki, de todas las tragedias que han habido en la tierra. La tragedia más grande es el pecado que a todos los hombres los alcanzó. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. El que sigue, producción, por favor. Bueno. Así que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Yo diría, qué tragedia tan grande. Eso no lo sabe la gente afuera, no, porque la religión solamente pañitos de agua tibia. La religión no le enseña esto a la gente. Entonces, queda claro que Adán nos vendió irresponsablemente. Y todos en Adán nos hicimos pecadores. Vamos a mirar la segunda imputación. Segunda de Corintios 5, 21. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, que fue el que tuvo mayor revelación de esto? Al que no conoció pecado. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, a Cristo que no hizo pecado. Que el único hombre que se ha parado en un escenario y le ha dicho a la sociedad, ¿quién me inculpa a mí de pecado? Fue Jesús. Si yo, Angelmiro, hiciera eso, pobrecito Angelmiro. Tantos pecados que cometí. Pero Jesús dijo, ¿quién me inculpa a mí de pecado? Nadie. El único ser humano que ha pisado este planeta Tierra que es santo se llama Jesús de Nazaret, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él fue hecho pecado por nosotros. Los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre Jesucristo, el Cordero de Dios. Juan 1:29, cuando lo identificó, lo señaló. Y mire cómo lo señaló. ¿Qué dijo Juan? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía de él. ¿Y qué dijo? A ver, repítanlo con fuerza, a ver. He aquí el Cordero de Dios. Y yo pregunto, ¿sí quitó Cristo el pecado del mundo? ¿O si nos remedió? Buscar en su Biblia si tenemos todavía progresión. O ahorita nos devolvemos, no tengo afán. Yo os puedo predicar hasta las 5 de la tarde. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los pecados, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Si aquí Sangre Negra, Tiro Fijo, Efraín González, todos los chumeros que han habido, Garavito, se arrepintieran, la obra de Cristo las alcanza. Porque para Dios no hay pecados veniales ni mortales, no. Él es la justificación para toda la raza humana. Pero me gusta como escribió
Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados? Porque vosotros eréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, ¿usted le da alabanzas al Señor esta mañana? ¿Usted le da gloria a Jesucristo? A mí por eso me gusta cantar una canción que dice: si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, cantémoslo todo. No hay problema más grande no hay montaña más alta, no hay dolor y angustia, Dios no la calme, no hay tormenta más. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, la llevará. Si Él llevó las cargas del mundo, la llevará. Mire, hermanos, amigos, cuando Cristo en la cruz, porque Cristo era Dios manifestado en carne, que allá en la cruz del Calvario, cuando el pecado de toda la humanidad cayó sobre él, se sintió tan solo que él gritó allá: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue la expresión de Dios hombre, cuando la divinidad tuvo que abandonarlo, porque Dios no puede consentir con el pecado. Y esa envoltura donde Dios se manifestó, que era el hombre, Cristo, llevó en su cuerpo toda nuestra maldad. Toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Y él gritó allá: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fue que en ese momento todo el pecado de la humanidad cargó sobre él. Así lo había dicho Isaías: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga también fuimos sanados. Aplausos para el Señor esta mañana. Y voy a la tercera imputación. La justicia de Dios es imputada al pecador que cree en Jesucristo. Tenemos en el libro de Romanos y de Corintios muchas escrituras donde el apóstol Pablo nos dice que sí es posible la justificación hoy en día. Cibildad dijo que no, porque él no conoció la obra de Cristo, pero Pablo sí la conoció. Y Pablo sí nos dice que hoy sí es posible ser justificado. Es decir, hermano y amigo, si usted ha venido esta mañana con su conciencia atormentada por el pecado, que usted ha cometido pecados, no importa. Yo estaba esta mañana leyendo la Biblia cuando el Señor dijo en Isaías también: si tus pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como el blanca. Para Dios no es problema el pecado, Él tiene remedio. Entonces voy a hablarles aquí algunos versículos para ya ir finalizando, de dos ejemplos que puso Pablo cuando escribió la epístola a Romanos. Y la primera es en Romanos 4, del verso 1
al 4. Romanos 4 del verso 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hasta ahí tengámonos ahí, ingeniero. ¿Qué entiendo yo ahí? Si Abraham se hubiera podido justificar por sus obras, tenía méritos suficientes, porque él estuvo dispuesto a sacrificar su hijito y le obedeció a Dios. Cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo, Abraham no le dijo, no, Señor, yo lo voy a llevar con todo su dolor como padre. Y era el único hijo. Si tuviera méritos, había podido, Señor, es que yo te obedecí, yo estuve dispuesto. Pero dice Pablo que eso no justificó a Abraham. Ahora sí miremos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que yo Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deudor. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes creen en la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Yo creo esta mañana que la obra de Cristo en la cruz me justificó ante Dios. Y miremos el ejemplo de David. Romanos 4, 6 y 8. ¿Qué dijo el rey David sobre la justificación? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Póngale cuidado, sin obras. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y el pobre David, que sí, perdóneme, que la embarró mucho. Porque cuando pecó con la mujer de Urías Eteo, ¿cómo era que llamaba? No solamente cometió el pecado del adulterio, sino que también, ¿qué más? Asesinato, homicidio, mentiras, súmele un poco de pecados. Y el hombre, cuando Dios le declaró que había pecado, el hombre no sabía qué hacer. Entonces él reflexionó y encontró, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, porque el hombre se humilló, se vistió de cilicio, Dios lo perdonó y él sintió el perdón de Dios. Entonces, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta mañana, iglesia de Dios, nosotros los que hemos aceptado a Cristo, estemos tranquilos. Si usted la ha embarrado por ahí, como dicen los muchachos, si usted no ha sido permeado por el pecado, esté tranquilo, que cuando el Señor venga, nos vamos con Él. Que nos vamos. Pero miremos qué más dice Pablo en Filipenses 3, 8 y 9. Esto lo dijo Pablo, que no era cualquier por ahí pelado. Pablo sabía 4 idiomas: hebreo, arameo, griego, romano. Era de una familia acomodada, una familia adinerada. Era un hombre intelectual. Dijo esto: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Me gusta eso, mi Señor, reconociéndolo como Dios, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Yo les pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo en el corazón? Vea, con el respeto de los amigos, aquí no vemos gente adinerada ni de la alta sociedad. Pero los que tenemos a Cristo, tenemos la riqueza más grande.
La riqueza más grande. Porque no tenerlo a Él es la miseria, la desgracia más grande. Pero tener a Cristo es tener la más riqueza. Todo. Y Pablo dijo, todo lo que para mí eran títulos, pergaminos, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, que es mi Señor. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Su propia justicia, que es por la ley, porque creo que era ciudadano romano, era de la tribu de Benjamín, era de fariseo, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo creo que esos textos son muy claros. Volvamos a Romanos 5:18. Y Romanos 5:19. Así que como por la transgresión de uno, ¿de cuál? Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de él. Y de ese uno que dice Pablo, ¿es quién? Jesús. Jesús es el nombre que mi corazón ama. Que canta agradecido a su nombre, Jesús. Y miremos Romanos 5, de 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si esta mañana, aquí repito, un pecador, no importa su pecado, usted pueda salir de aquí justificado. Porque hoy hay justificación por la fe en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Me gusta este versículo. Ya lo vimos, pero vamos a volverlo a ver. Al que no conoció pecado, por nosotros interpretemos que Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y si uno mira un poquito lo que pasó en la cruz, ese buen hombre que no hizo pecado, cómo los soldados romanos lo flagelaron, lo hicieron un piñaco humano, porque le figuraron su rostro, lo azotaron, le colocaron una corona de espinas, se burlaron de él, le escupieron, todo lo que hicieron. Por último lo llevaron a la cruz del Calvario y allá lo masacraron. Eso a veces en Semana Santa, que presenta la tal semana, la pasión de Cristo, la gente hasta llora. ¡Ay, cómo lo mataron! Pero no fue los soldados, fue nuestra culpa. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque yo tengo poder para darla, yo tengo poder para tomar. Y él voluntariamente se entregó para justificarnos a nosotros. Entonces, ya para ir terminando, hermanos y amigos, los dos primeros son hechos, o dos hechos sucedieron. El primer acto sucedió en el huerto del Edén, y los otros dos en la cruz del Calvario. Por eso Pablo, vuelvo a Pablo, hizo una declaración que nosotros los cristianos a veces nos ufanamos de ella o nos alegramos de ella. Romanos 1, 16, 17.
Digo que va hasta el 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, no en la religión tradicional, ni en el islamismo, ni el budismo, ni el zoroastrianismo, ni el confucianismo, ni el maradonismo, porque hasta Maradona tiene seguidores. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué más dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Bueno, entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es, dígalo, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego, porque en el Evangelio se revela ¿qué? ¿Y la justicia por qué? Por la fe, por la fe. Es decir, que la justificación hoy en día se puede adquirir por un acto de fe. Usted no tiene que pagar nada. Eso que damos diezmos y ofrendas, a veces la gente dice que los pastores están enriqueciendo con la gente que les lleva los diezmos y los votos y todo. No, los diezmos es algo, un agradecimiento porque Dios nos da la vida, nos da todo lo que tenemos. Estas mechitas me las dio el Señor a mí. Yo llegué hasta a este mundo sin nada y de estas mechitas sin nada me voy a llevar. Yo del cielo sí tengo una alcancía. Arriba en el cielo, esa ofrendita que usted dio, esos diezmos, son una alcancita que tiene el cielo. Sí. Pero nosotros la justificación la hemos alcanzado en un acto de fe. Yo le vuelvo y repito, llegué muy joven a la iglesia, me postré, Señor, perdóname, acepto tu obra. Y de ese momento, nueva criatura. Libre del pecado, ya no más cantina, ya no más vicio. No fue que me lavaron el cerebro, sino que el Señor me transformó, me cambió. Y de ese momento yo tengo la vida eterna asegurada. Yo me soñé una noche que me da muerte y iba para el cielo. Y yo soñé que iba atravesando planetas. Y como una sensación muy bonita, pero me desperté. Pero así va a ser cuando nos vayamos para el cielo. Nos vamos a ir a gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hermanos, denle un aplauso al Señor, ya voy a terminar. Otro versículo, Romanos 5:17. Y otro versículo más que ahora le digo a producción. Pues por si la transgresión de uno reinó la muerte. ¿Cuál uno? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y Romanos 3, del verso 1 al 4. Me gusta este versículo. Ojalá, hermano y amigo, usted lo tome una fotografía, lo subraye en su Biblia. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén.
Y con eso como que Pablo le pone un sello. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Iglesia del Poblado, así que la llaman acá. Alegrémonos esta mañana en la salvación. Démosle gloria a Dios por la salvación que nos ha regalado, por la justificación que nos ha dado. Y amigos, si usted me ha entendido esta mañana, yo le diría con todo el alma y con todo respeto, claro, eso no lo venden en la farmacia, eso no lo venden en el supermercado, eso no lo venden en los templos de las religiones tradicionales. Eso esta mañana está aquí dispuesto para usted. Si usted quiere pedirle perdón a Dios y empezar una vida nueva, hoy tiene la oportunidad. Y hermanos, sigámonos enamorando de Cristo. Para mí Cristo es todo. El que nos justificó, el que nos amistó con Él. Por eso dice Pablo que Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Cuando Él toque la trompeta, nos iremos. Solo los que hemos sido justificados y los que hemos aceptado a Él por la fe. Vamos a estar de pie, una cortinita y musical, muchachos, un coro de pronto para terminar. Pero yo quisiera hacer una invitación esta mañana, si todavía estamos de mañana o tarde ya. ¿Qué hermano o hermana o joven o niño que hay aquí quiere venir a este altar y decirle: Señor, gracias por el regalo que me has dado? Y yo hoy ratifico mi compromiso, mi fe, mi confianza en ti. ¿O qué amigo de los que nos acompañan quisiera venir a este altar y decirle: Señor, entrego mi vida? Yo hoy he entendido que la justificación la puedo alcanzar en ti, Señor. Y quiere entregar su vida, su corazón, todo su ser. Mire lo que hizo Pablo, que repito, era un hombre intelectual, adinerado y tenía muchas posesiones. Dijo: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, mi Señor, porque para Él fue lo más importante. Para los que estamos aquí esta mañana en el altar y en este recinto, lo más importante sigue siendo Cristo. No lo vaya a cambiar usted por nada. No lo cambie por nada. Valore su obra. Y en nuestros cantos, en nuestros actos, en nuestra adoración, recolocámosle a Él como lo más hermoso de nuestras vidas.